Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Estado de SAT. Hoy tenemos con nosotros a nuestro amigo Francisco Valido, miembro de la cooperativa número 1 de Taxis Ruteros, con quien queremos hablar sobre este tema de las cooperativas en su sentido amplio, no solamente de los taxis, sino en sentido general, y de las supuestas reformas que a mí me gusta llamar maniobras que ha emprendido el gobierno de Raúl Castro en los últimos tiempos, ¿no? Porque muchos cubanos hoy dependen del llamado trabajo por cuenta propia, de las cooperativas, y la mayoría no tiene un conocimiento claro de cómo son los mecanismos que están moviendo estas supuestas formas de emprendimiento. En los 90 tengo entendido que también estuviste trabajando como taxista, ¿no? Sí. O sea que conoces perfectamente bien durante este periodo cómo fue la dinámica a partir del colapso del bloque comunista. Bueno, eso realmente fue una época muy dura. En los 90, recuérdate que estaba prohibida la divisa en Cuba. Nosotros teníamos un oficial del DDI que te esperaba a la salida de la base y te hacía un registro corporal. Y yo me introducía los dólares en la encía, que por cierto cogí una infección que aquello prácticamente perdí 3 dientes. En ese periodo de los 90, evidentemente el gobierno cubano se vio forzado a tener que hacer una apertura y dejar que algunos empleos como esta renta de automóviles, renta de casas, algunos restaurantes pudieran funcionar de alguna forma para generar empleo y para amortiguar la tremenda caída de la economía cubana, sobre todo para la vida del ciudadano común. Sin embargo, a partir del año 98 fue notable que con la aparición de Chávez en la escena política de Venezuela, en Cuba el gobierno comenzó a aplicar mucho más multas, muchas más restricciones, mayores impuestos, de forma tal que poco a poco, sin tener que hacerlo por un decreto, fue ahogando estas pequeñas iniciativas privadas. Del 2000 hacia adelante se empiezan a abrir muchísimas empresas que estaban cerradas por esto mismo. Ya Chávez entra al escenario, ya el país empieza a levantar un poquitico la economía y ya no le hacía falta el trabajador por cuenta propia. Había que erradicarlo para que ese trabajador por cuenta propia pasara a ingresar la fila del trabajador estatal. ¿Por qué? Porque te pago poco y trabajas como un esclavo. Y eso era lo que le hacía falta al Estado. Pero entonces llega el periodo después donde Fidel Castro se cede el poder a su hermano, y después del año 2008, cuando hubo una crisis internacional, y aquí en Cuba también tuvimos la entrada de 3 huracanes que afectaron la economía, el gobierno se ve forzado a tener que introducir nuevas medidas, ¿no? A partir de ese momento deciden hacer una nueva apertura, entre comillas, del trabajador por cuenta propia, y se ven de alguna forma el incremento en los llamados boteros, que son como especie de taxis ruteros también, y aparecen en escena las llamadas cooperativas, ¿no? Cooperativas de servicio, ya no las cooperativas agropecuarias que eran las que anteriormente existían. Dentro de las cooperativas de servicio aparecen las cooperativas de taxis ruteros. ¿En qué condiciones surgen estas cooperativas de taxis ruteros? Bueno, vamos a empezar diciendo que este es un nuevo modelo de producción, que realmente es un modelo impuesto. Lo único que nos dijeron, toma, esto es lo que viene de arriba y esto es lo que ustedes tienen que aprobar. ¿No fue un contrato previamente discutido? No. Negativo. Me dijeron, o lo tomas o lo dejas. Yo no soy trabajador por cuenta propia porque yo deseo, sino fue impuesto. Esto es lo que hay. Si tú no lo tomas, te puedes ir para la casa. Cuando tú empiezas a leer todos esos contratos, la gran mayoría de las cláusulas no favorecen al trabajador por cuenta propia. De hecho, estamos hablando que en medio de producción el hombre no es dueño. Yo soy un trabajador por cuenta propia con un medio arrendado al Estado, donde el Estado me monitorea, donde el Estado es quien gobierna. Tú sabes que este punto es un punto, yo diría que esencial. Hace unos días estaba leyendo un libro que editaron aquí en Cuba sobre las cooperativas, que dice que en las cooperativas el cooperativista no necesariamente tiene que ser el dueño del medio de producción. O sea, a mí me llama mucho la atención porque normalmente la persona que está participando en esta asociación es dueño, tiene los derechos de propiedad. O sea, participas aportando una parte de tus bienes
y generalmente eres dueño de esos bienes. Esta nueva modalidad, a la tropical de cooperativa, a la cubana, que está imponiendo el gobierno cubano, pues sencillamente mantiene al asociado fuera de la posibilidad de tomar decisiones con respecto a la propiedad que está participando en la producción. Yo creo que eso, quizás, no sé qué visión tú tienes de esto, pero yo creo que es uno de los puntos esenciales, ¿no? La ley es clara. El cooperativista nunca va a ser dueño de los medios de producción. Eso lo dice en el contrato. Eso está escrito. Y si tú vas al concepto de cooperativa, como tú acabas de decir, en nuestro país las cooperativas son socialistas. Acuérdate de la coletilla, socialista. Al ser socialista, nunca vas a ser dueño del medio de producción. Nosotros estamos bajo un proceso de experimento. Nosotros fuimos los conejillos de India, fuimos los que utilizaron para hacer el primer experimento de cooperativas no agropecuarias en Cuba. Nosotros no tuvimos asesoramiento legal de ningún tipo. Fuimos varios cooperativistas que fuimos elegidos democráticamente, supuestamente para poder combatir, para poder defendernos sobre contratos, sobre directivas que se habían hecho en el Ministerio de Transporte, en diferentes lugares, y empezar a discutir. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Entonces no hubo ninguna asesoría jurídica. Ninguna asesoría jurídica. El contrato de arrendamiento se hizo 3 veces porque nunca se acercó a lo que era el beneficio del trabajador. Y hubo un momento donde nosotros nos plantamos y dijimos, no, esto no puede ser, esto no se acerca a lo que yo quiero. Y la persona que está elaborando este contrato no sabe ni remotamente de transporte. Ustedes tienen, como le llaman ellos, que cumplir con un objeto social, que es la transportación por ciertas rutas que ya están predeterminadas en la ciudad, y cumpliendo con estas rutas y un precio aparte fijo, precio fijado por el gobierno, ustedes no tienen tampoco la posibilidad de tener otros autobuses extras para hacer carreras ya por su cuenta, las carreras que ustedes determinen. Es como, por ejemplo, ha habido modalidades cuando se empezaron los cambios en Vietnam o en China, que se le fijaba una cantidad de productos que tenía que cumplir el productor, y a partir de eso podía el resto ofertarlo mediante lo que se conoce como oferta y demanda, ¿no? Con precios libres y todo. O sea, en el caso de ustedes no tienen esa posibilidad, porque si el número de vehículos, el número de autobuses está predeterminado, ni siquiera pertenece a ustedes, pertenecen al gobierno. Por otra parte, las rutas también están fijadas, los precios también están fijados. Entonces, evidentemente aquí hay cero autonomía para ustedes. En ese sentido, bueno, claramente eso pudieran ser unas demandas muy objetivas, ¿no? Que ustedes puedan tener los medios de propiedad, los derechos de propiedad, perdón, que ustedes puedan tener ya después que cumple con el objeto social, establecer rutas o servicios a personas específicas. Mira, te puedo decir algo, ¿no? Es fácil. No lo dije yo. Se le hizo una entrevista por parte del periódico Granma, que te recuerdas que al principio eran las cooperativas, eso era el orden del día, a un directivo en la empresa, donde él declaró que el 75% de nuestros ingresos se iba en combustible, nada más. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Un 25% de ganancia. Para nosotros, cuando tú empiezas a pagar piezas, otros servicios, ¿en cuánto se te queda? Yo estoy muy de acuerdo en cumplir el objeto social porque así proteges a la población. Cuando tú analizas el servicio, tú dices, son 5 pesos, es una distancia larga, perfecto, todo está muy bien y yo estoy muy de acuerdo con eso en proteger a la población. Pero sin embargo, es contraproducente. ¿Por qué? Porque el 75%, como yo tengo un precio fijo, de mis ingresos se van al combustible. El combustible es alto. Nosotros tenemos una tasa de cambio de 1 por 10. Cuando yo me reúno con el viceministro, me dice que ellos no están subsidiando el combustible. ¿Por qué? Porque al final
esa tasa de cambio no existe. Hay que ponerle 15 pesos por encima para cuando tú hagas el cambio con el banco. Y yo les expliqué, bueno, podemos hacer algo. O me convoya el CUC a 1 por 1 o a 1 por 25. Si me lo pones a 1 por 1, no hay problema. Estamos hablando de empresa. Acuérdate que esto es un medio. Yo soy particular, pero esto es un medio arrendado al Estado y tengo un precio fijo. Sin embargo, si me lo pones a 1 por 25, me tienes que dar la posibilidad para que yo busque más dinero, para que yo dé otro servicio, sin desproteger a la población. Una pregunta, Valido. El tema de los impuestos, ¿cómo está funcionando hoy con ustedes? ¿Cuáles son todas las tarifas que ustedes tienen que estar pagando? En la última reunión que se dio todavía no se había proyectado la UNAD. La UNAD no se puede proyectar, acuérdate que esto es un experimento. Y en el experimento las cosas o suben o bajan, o se modifican o cambian. Ustedes están pagando lo que le llaman acá el impuesto sobre la ganancia o el fisco, le dicen algunas personas, el impuesto progresivo que se paga a fin de año. Sí, nosotros lo estamos pagando. Y la tarifa, tengo entendido que para el cuentapropista común es a partir de 50.000 pesos, pagan un 50%, creo que para las cooperativas pagan un 45%. 45%. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero también había escuchado que en los últimos tiempos que algunas personas le habían llegado multas porque desde la ONAD se habían hecho como una especie de estimados de cuánto debió haber ganado el cuentapropista, y si el cuentapropista había declarado por debajo de esa ganancia, pues eran multados y obligados a pagar la diferencia, ¿no? ¿Ha pasado eso con ustedes? ¿Ustedes tienen esa dificultad? Todavía no ha pasado con nosotros. ¿Pero han tenido ustedes que pagar el 45% del impuesto de la ganancia? ¿Eso cómo se está manejando? Todavía estamos en ese proceso. ¿Y diariamente cuánto pagan de renta por el autobús? Nosotros tuvimos que aumentar la capacidad, los asientos. De hecho, seguimos con el mismo combustible. Cuando tú aumentas la capacidad, quiere decir que el vehículo sufre más. De 17 asientos que yo tenía, yo tuve que aumentar la capacidad a 26, con el mismo combustible, con la misma distancia. De 17 a 26. A 26. Es bastante para poder llegar a pagar el combustible. ¿Cuánto es que están pagando? O sea, me gustaría que nos dieras unas cifras de... Por lo menos, yo mi ruta, yo estoy pagando 1.820 pesos. El día completo. Yo trabajo un día así. Renta, por todo. Todo va incluido ahí. En algunos casos tenemos que pagar el intercambio. Serían 26, hay veces más 2, hay veces más 3, hay veces más 4. Cuando tú sumas todo eso, prácticamente le estamos regalando una vuelta al Estado. Hay veces no se te baja. La persona que te hace la cola en el Parque Curita y se pasa tiempo esperando un rutero, no es porque va a 2 kilómetros, va hasta el final. Con respecto al abastecimiento de las autopartes o las piezas de repuesto, ¿cómo son adquiridas estas? Bueno, de hecho te voy a decir que nosotros adquirimos unos vehículos que ya lo había soltado el turismo. El turismo lo desechó, terminaron su vida útil. Cuando llegó a nuestras manos, llegaron muy deteriorados. Su vida útil había caducado. Prácticamente somos magos en estos momentos para echar a andar esos vehículos. Si te das cuenta, mira, hoy yo le hacía una pregunta al logístico de la base y me decía que nosotros no, este año no hay importaciones. Nosotros no vamos a recibir ningún tipo de importación. Entonces, o sea, ¿y las piezas qué pasa entonces con las piezas? Si un autobús queda roto, ¿cómo adquieren esas piezas? ¿Ustedes tienen que buscarla quién sabe por dónde? ¿Cómo ocurre esto? De hecho, quien debe gestionarla, quien debe poner en nuestras manos las piezas, es el dueño del vehículo, que no funciona así. Si nosotros no somos capaces de buscar la pieza, si nosotros no somos capaces de arreglar nuestros vehículos, tu vehículo se queda parado, no produce, pero además yo no tengo una protección económica, porque si el vehículo está roto por causa no imputable a mí,
Bueno, yo tengo que recibir una protección económica. Entonces, tengo que volverme mago a la hora de que eso pase. En el caso de la cooperativa, ¿ustedes tienen alguna persona que, digamos, pudiera funcionar como una especie de asesor económico? Sí. Y este individuo, esta persona que tiene esta función, ¿en algún momento ha investigado cuáles son los precios de las piezas de repuestos en el mercado internacional? ¿O sencillamente cuál es la función? Porque resultaría lógico que hubiera alguien que pudiera, aunque sabemos que aquí no hay internet, pero por cualquier otra vía que la gente se ingenie acá, buscar los precios de estas piezas y quizás tratar de hacer la gestión para importar esas piezas. Porque si el Estado, que se supone que es el responsable del abastecimiento de estas autopartes, dice que no puede cumplir esa función, bueno, ustedes sí tienen que pagar un impuesto, sí tienen que estar pagando una renta constante, tienen que garantizar que ese vehículo esté funcionando. Bueno, ustedes pudieran resolverlo por su cuenta. Déjame decirte primeramente cómo es el mecanismo. El mecanismo es, de hecho, esa posibilidad va a existir. Todas las piezas tenemos que comprárselas a los Logitalsi. Logitalsi, si tiene liquidez, compra. Si no tiene liquidez, no compra. Te voy a poner un ejemplo. Los uniformes. Los uniformes cuestan 83 pesos con 60 centavos. A nosotros nos vendieron en 217 pesos. Quiere decir que ya por ahí te estás dando cuenta que hay una subida de precio. No, casi 3 veces el precio. Me cuesta un precio aquí, y como es cooperativa, 3 veces se lo subo su valor. Así pasa con las piezas. Y como ellos son los dueños, nosotros estamos maniatados, no podemos hacer absolutamente nada. Yo preguntaba si yo podía comprar una caja de herramientas a través de la cooperativa para poder arreglar mi guagua, para poder no tener que depender de nadie. Y me dijeron negativo. Las cajas de herramientas existen, pero tenemos que hacerle un pedido a Logitalsi. Logitalsi, si tiene liquidez, la compra. Y después ya tú sabes el valor que se le sube a esa caja de herramientas. Pero ellos tienen que autorizarlo. Entonces este es el cuento de nunca acabar. Sería importante que los cooperativistas de alguna forma trataran de elaborar un paquete de demandas, un paquete de exigencia al Estado para mejorar la situación que están enfrentando, ¿no? Evidentemente están, como se dice, contra las cuerdas y sin muchas posibilidades de maniobrar. ¿Se ha valorado en algún momento entre los trabajadores, entre los cooperativistas, o se ha discutido el tema del sindicalismo? Porque tengo entendido que ustedes siguen afiliados a la CTC. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de esfuerzo interno para hacer alguna organización independiente o que al menos realmente represente las necesidades que ustedes tienen? Bueno, de hecho, te voy a decir que esa demanda que tú hablas la hice yo a título personal y recibí un protocolo, donde el protocolo que recibí fue directamente del viceministro de Transporte. Fue muy elocuente, pero al final en sus palabras me dijo que yo no tenía derecho ninguno. O sea, te dijo que no había posibilidad. No hay posibilidad. No tengo ningún tipo de posibilidad, ni de adquirir vehículos, ni que el vehículo iba a ser propiedad de la cooperativa. Y me lo explicó bien claro. Esto es del Estado. Esto nunca va a ser de usted. Y ustedes tienen que aceptar lo que nosotros digamos. Nosotros ya estaba mirando el congreso que se hizo y todo está muy bonito. Todo se habla, pero al final, si te das cuenta, nunca se habla de darle el derecho al trabajador. Muy pocos hablaron de la independencia, de la autonomía. La autonomía que tú me preguntas, de esa autonomía, muy pocos hablaron de ella. De hecho, en el Código de Trabajo que acaban de aprobar, en ningún momento hubo el derecho a huelga, ni en ningún momento hubo el derecho a la sindicación independiente. El sindicato, de hecho, nada más es para pagarlo. En mi caso fueron 81 pesos, el único que no pagó el sindicato. En la cooperativa fui yo, porque no me resulta. Yo pago un sindicato cuando ese sindicato me defienda, cuando ese sindicato vaya conmigo o estemos aparejados en el mismo interés, en la misma defensa. Pero ¿para qué voy a tener un sindicato que no me defienda? Un sindicato que no responda a mi interés. Yo no sé si la mayoría de los trabajadores conocen que hay una llamada ley de asociación. Una ley de asociación que pudiera tratar de explotarse, ¿no? Explotarse. Es decir, bueno, vamos a constituir
una asociación independiente, vamos a tratar de hacer un sindicato totalmente aparte de la CTC, donde realmente se defiendan nuestros derechos. En el escenario actual que estamos y con lo que está pasando incluso en Venezuela, vamos a ver una aceleración de algunos movimientos por parte, o como me gusta llamarla, de maniobras por parte del gobierno cubano, y todo eso va a ir provocando que el ciudadano se dé cuenta que tiene que empezar a exigir más derechos, porque si no exige, como que se va a quedar fuera de los movimientos y fuera de la repartición, porque al final está ocurriendo una repartición. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas son quienes están llevándose la mejor parte con las grandes empresas, que algunas personas asociadas a algunos artistas asociados al sistema, u otros ex gerentes o personas que estuvieron en las Fuerzas Armadas están teniendo algunos pequeños negocios también. Entonces, en este caso, a mí me llama la atención de que muchos de los trabajadores que están participando en estas cooperativas no conocen cuál es la dinámica por la que evidentemente se va moviendo esto. Y se están quedando en espera y un día se van a levantar y van a entender que sencillamente volvieron a ser estafados, ¿no? Mañana se levantan y le dicen, las cooperativas no dieron resultados. Y aquí no pasó nada, cada cual para su casa. Puede ser un proceso de tránsito para después lograr hacer lo que quieren hacer en un futuro. No sé, se me ocurre que posiblemente mañana se aparece el hijo de un fulano y de momento va a montar una empresa de transporte y a ustedes llegan y le dicen, miren, estos taxis ya son muy viejos, estos taxis ruteros son muy viejos, no tenemos piezas de repuesto, sencillamente no es sostenible. Entonces, ¿qué respaldo jurídico ustedes tendrían en ese caso, por ejemplo? ¿Ninguno? Ninguno. No hay respaldo jurídico, acuérdate que es lo que te decía, un experimento. Tú sabes también que desde hace un tiempo acá se ha venido desarrollando una campaña que se llama la campaña por otra Cuba, que le pide al gobierno cubano que ratifique los pactos de la ONU. Hay dos pactos muy importantes, que son los pactos de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de estos pactos están reconocidos todos estos derechos fundamentales, donde está el derecho a la libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, y estos derechos tienen, cuando se ratifican los pactos, lo que se llama un carácter vinculante, o sea, el Estado está obligado a cumplir esas libertades dentro del país. La campaña consiste en exigirle al gobierno que ratifique estos pactos para que, existan estas libertades fundamentales. Muchas veces la gente comenta y dice, bueno, es que los derechos humanos son algo abstracto. Y yo diría que realmente son abstractos cuando no se conocen cómo se aterrizan. Porque en este caso, si el gobierno ratificara esos pactos, estaría a la vez obligado a cambiar todo el sistema y todo el aparato jurídico dentro de la isla, y eso llevaría consigo que la libertad de asociación estuviera garantizada, la libertad de manifestación, si quieren hacer una huelga, la libertad de reunión, o sea, todas estas libertades simplemente son la base de una sociedad funcional. Entonces, a mí me parece, como mencionaba ahorita, que con todo este diagnóstico que tú me estás dando, es muy necesario que las cooperativas y los cooperativistas empiecen a tratar de tomar un poco las riendas del asunto. El número de trabajadores por cuenta propia está por encima, las cifras oficiales son 400.000 y tantos, pero esos son los que están registrados. Evidentemente en la ilegalidad existen muchos más. Yo diría que perfectamente podemos estar hablando de 600.000 personas, perfectamente. Y 600.000 personas ya son un poquitico de cubanos, ¿no? Sí. Entonces, si este grupo de trabajadores independientes empiezan a tratar de asociarse y a tratar de defender estos derechos, yo creo que sí se puede lograr algo. Ya lo dijiste, si nos uniéramos, si nos interesaban, si mostráramos un poquitico, nada más, fíjate bien, de ese interés y preguntar, entonces eso sí se lograría. Pero que mientras que sigamos con el desinterés, con la apatía, ¿no? Con la apatía, con pesimismo, mucho pesimismo. Exactamente, la palabra clave, con aquel pesimismo, eso no va a suceder. Porque ese es el objetivo, crear este tipo de condición para que el trabajador se sienta como una persona que está muy lejos de lograr la realidad. Vamos a exigir nuestros derechos.
lo que nos toca como trabajadores. Otro punto que evidentemente está golpeando fuertemente a todos los trabajadores por cuenta propia y en lo particular a los que están vinculados al sector de transporte es el tema de la corrupción. En este caso de las cooperativas e incluso de otros sectores también de transporte, ¿cómo se va moviendo esto? ¿Cómo se ve el tema de la corrupción? Si la gente desconoce sus leyes, eso da el traste que cualquiera venga y le imponga una multa. Y cuando tú impones una multa, lo primero que hace el botero es pagar para que no se la pongan. Entonces, como saben, todo este tipo de inspectores, todo este tipo de agentes de la policía, que ellos manejan dinero, eso le da en gran medida de que el hombre no se va a defender. El hombre, ¿cómo se va a defender? Pagando. Entonces, aquella persona que tiene un dominio sobre todo eso, se está haciendo rica. Una corrupción también que tiene como base un conjunto de leyes totalmente absurdas, ¿no? Porque si las leyes son absurdas, evidentemente quien está en un puesto de trabajo tiene que violarlas para poder tener algún beneficio y también ya sabe que es un blanco fácil de inspectores, policías y cualquier agente que tendría que supuestamente controlar el si realmente tú tuvieras un representante legal o un representante sindical que conociera tus derechos, muchas de estas cosas no pasarían. Usted puede decir, bueno, yo tengo un representante legal, mira, me impusieron una multa por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, perfecto. Vamos a ir a discutirla y vamos a ir a reunirnos y vamos a exigir tu derecho, pero tú vas conmigo. Te voy a poner el ejemplo de un cochero. Un cochero los otros días me preguntaba sobre las cooperativas. Yo le decía, tú eres el dueño de un medio de producción, el caballo es tuyo. ¿El coche de quién es? De la oficina del historiador. No, nos impusieron una cooperativa. Y nombramos unos representantes, alguien que va a representarnos. Y esos representantes, no, lo primero que le dijeron, que eso es lo que era lo que venía de arriba. Entonces, si eso fue una fachada, nombraste un representante para decirle que esto es lo que viene de arriba. No, existen leyes. Y cuando usted estudia, cuando usted aplica esas leyes, muchas de estas cosas no se la pueden imponer a ustedes. Tienen que conocer primeramente lo que es la ley. Yo conversaba los otros días con una señora en la guagua, en el caso de la Candonga, allá en la Huevita, que ella me decía, no, pero la gente sigue vendiendo. Le digo, pero ese no es el objetivo. ¿Por qué yo tengo que vivir bajo la sombra? ¿Por qué tengo que esconderme cuando el producto que yo puedo vender es un producto que es legal? Mire, señora, lo que le voy a decir, mañana le hacen un registro y le encuentran todo ese tipo de mercancía y se la decomisa. Le da el derecho al Estado de decomisársela. Y se ensañan mucho y hasta la pueden poner presa. Si usted tuviera un representante legal, si usted tuviera un sindicato que realmente la ampare, estas cosas no pasarían. Se ha acostumbrado a vivir bajo la sombra. Y entonces, cuando mañana le hacen un registro, lo primero que hace la gente, mira, cogieron a fulano, pero más nadie dice nada. No, señor, vamos a la legalidad. No, este tema es muy manipulado también. Hace unos días yo veía especie de reportajes sobre un operativo que hicieron por Carlos III en los alrededores, que habían confiscado pinturas, que habían confiscado en una ferretería, habían comprobado que habían problemas con los vales. Pero lo primero que me saltó a la vista fue que, bueno, este individuo que estaba vendiendo estos productos es el último eslabón de la cadena. Por ejemplo, en el caso de las pinturas, cuando usted tiene tanquetas de pinturas españolas y de pinturas que son importadas, nadie trajo esas pinturas por el aeropuerto, eso vino en un contenedor. Sin embargo, están hablando de la sanción que va a ocurrir sobre el individuo que la está vendiendo ya a nivel minorista, pero ¿quién las importó? O sea, la persona que las importó tenía todos los permisos, está completamente transparente todo el proceso de importación, porque muchas veces esas pinturas no están dentro de la tienda, pero sí están en el mercado negro. O sea que evidentemente quienes están autorizados para hacer este tipo de comercio no son sancionados y es sancionado el pobre infeliz que está en el último nivel de la cadena, ¿no? Mira, yo sí quisiera hacer un llamado a todos los trabajadores por cuenta propia del país, los que están en Santiago, Cuba, los que están en Pinas del Río y los que están en la región central, que traten de unirse, que traten de organizarse, que traten de ser independientes, que traten
de buscarle soluciones a sus problemas, pero uniéndose. No nos permiten una asociación, no importa. No tenemos que esperar a que el gobierno acepte o no, que no va a dar esa posibilidad. Y comunicarnos, hay una rivalidad entre Ciudad de La Habana y Oriente, que llamamos los palestinos. No, negativo. Lo primero que tenemos que hacer es romper esa frontera. Somos cubanos, somos hermanos. Y si nos unimos, vamos a ser una fuerza indestructible. Y cuando eso pase, entonces sí hay que contar con todos nosotros.